Lo que el Señor hizo realidad. Lo que el Señor hizo realidad. Lee. Santiago 5, 10-11. Hermanos y hermanas, como ejemplo de paciencia ante el sufrimiento, tomad a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Como sabéis, consideramos bendecidos a quienes han perseverado. Habéis oído hablar de la perseverancia de Job y habéis visto lo que el Señor finalmente logró. El Señor está lleno de compasión y misericordia. Piensa. Cuando necesitas aprender paciencia, no estudias un libro de texto. Miras a alguien que ya ha atravesado el fuego y ha salido del otro lado. James no nos da una teoría de la paciencia ni un programa de 5 pasos. Nos da gente. Personas reales. Profetas y Job. Hermanos y hermanas, como ejemplo de paciencia ante el sufrimiento, tomad a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Isaías, que según la tradición fue cortado en 2. Jeremías, arrojado a una cisterna y dejado para morir. Y Laiche, que huyó al desierto convencido de que era la última persona fiel del planeta. No eran tipos que disfrutaran de una vida cómoda y dieran charlas que te hicieron sentir bien. Dijeron la dura verdad a gente poderosa, y la gente poderosa les hizo pagar por ello. Y fíjate en lo que James destaca sobre ellos. No menciona sus milagros. No habla de sus encuentros dramáticos con Dios. Eleva su paciencia ante el sufrimiento. Lo que hacía que los profetas merecieran la pena imitar no eran sus dones sobrenaturales. Era su terca negativa a rendirse. Hablaban cuando nadie quería escuchar. Siguieron obedeciendo cuando la obediencia les costó todo. Ese tipo de paciencia solo se construye bajo presión. Esto es lo que realmente me desentiende. Sufrieron precisamente porque fueron fieles. Su obediencia era la causa de su dolor, no una coincidencia junto a él. Si se hubieran quedado callados, estarían cómodos. Eligieron la fidelidad sobre el consuelo, y la fidelidad les llevó directamente al sufrimiento. Como sabéis, contamos como bendecidos a quienes han perseverado. James asume que sus lectores ya lo entienden. Lo sabes, dice. Ya sabes que las personas que perduran son las que acaban siendo bendecidas. Pero la bendición no está en el sufrimiento en sí. Nadie es bendecido solo por el dolor. La bendición está en la perseverancia a través del sufrimiento. Sufrir sin perseverancia produce amargura. Sufrir con perseverancia produce carácter, esperanza y, finalmente, vindicación. ¿Has oído hablar de la perseverancia de Job? Todo el mundo había oído hablar de Job. Su historia ya era legendaria cuando James escribió esta carta. Un hombre que lo tenía todo, lo perdió todo y se negó a maldecir a Dios incluso cuando su propia esposa se lo dijo. Pero quiero que pienses en algo. La perseverancia de Job no era una aceptación silenciosa. Si realmente has leído el libro de Job, sabes que el hombre argumentó, cuestionó, protestó y exigió respuestas a Dios capítulo tras capítulo. Se negó a aceptar las explicaciones ordenadas de sus amigos. Insistió en que era inocente y que Dios le debía una cuenta. La paciencia de Job no parecía timidez. Parecía un hombre que se negaba a soltar a Dios incluso cuando parecía que Dios le había dejado ir. Sujetó con ambos puños mientras gritaba en el silencio. Y James llama a eso perseverancia. Me identifico con eso más de lo que me gustaría admitir. Mi paciencia no siempre parece calmada y serena. A veces parece aferrarse a Dios con ambos puños mientras se hacen preguntas difíciles. Y creo que a Dios le parece bien. Prefiere que yo tenga que pelear con Él antes que alejarme de Él. Y he visto lo que el Señor finalmente trajo. Por fin. Piensa en esa palabra un segundo. Carga con el peso de 42 capítulos de sufrimiento, confusión, debate y desesperación. La respuesta de Dios a Job no llegó rápido. Llegó tras oleadas de pérdida, rondas de malos consejos de amigos bien intencionados y un silencio del cielo que parecía absoluto. Pero llegó. Y cuando llegó, Dios no explicó el sufrimiento. Se reveló.
Le mostró a Job un Dios más grande que cualquier marco que Job hubiera usado para entender su dolor. Esa revelación fue suficiente. No porque respondiera a todas las preguntas, sino porque mostraba a Job quién mandaba en cada respuesta. ¿Alguna vez has estado en una temporada en la que te sintieras olvidado? Sí. ¿Alguna vez has hecho algo bien y has visto a alguien más llevarse el mérito? ¿Alguna vez te han pasado por alto y has pensado, Dios, ¿qué está pasando? He estado ahí. Pero esto es a lo que sigo volviendo. Puede que la gente te olvide, pero Dios te recuerda. Y al final del día, lo que importa es ser recordado por Dios. El Señor está lleno de compasión y misericordia. Ese es todo el resumen. La razón por la que puedes esperar es porque el Dios que esperas es compasivo y misericordioso. No es indiferente a tu sufrimiento. No te va a castigar con el retraso. Él trabaja en el espacio entre tu dolor y tu liberación. Y cuando por fin actúe, será con compasión y misericordia. No frío. No crueldad. Compasión y misericordia. Así es Él. Cuando tenía 16 años, mis padres me dijeron que leyera una biografía de Sam Houston. Lo que no sabía era que habían escrito una nota y la habían metido a solo unas páginas del final del libro. La nota decía que tenían un coche nuevo esperándome. Nunca terminé el libro. Dejé de leer, nunca vi la nota y pasé todo el verano sin mi coche nuevo. Hasta hoy, cada vez que pienso en Sam Houston, me da un mal rollo en el estómago. Renuncié demasiado pronto. La recompensa estaba ahí mismo, a solo unas páginas. La palabra por fin podría ser la palabra que tu fe más necesita ahora mismo. Porque significa que la espera termina. La recompensa está en el libro. Simplemente aún no has pasado suficientes páginas. La historia no está atrapada en el doloroso capítulo. La estación en la que estás, por muy oscura y larga que sea, tiene un final que Dios ya ha determinado. Job no podía verlo desde las cenizas. Los profetas no podían verlo desde sus celdas. Pero estaba ahí. Y cuando llegó, demostró que el Señor había estado lleno de compasión y misericordia todo el tiempo. Aunque no lo sintiera. Solicita. Recuerda el final, piensa en una temporada de sufrimiento que ya has vivido. Escribe lo que finalmente hizo el Señor. Deja que ese recuerdo fortalezca tu paciencia para la temporada en la que estás ahora. Reza. Padre, estás lleno de compasión y misericordia. Lo he visto en mi propia vida, incluso cuando no podía verlo en el momento. Dame ese tipo de perseverancia que te sujeta con los dos puños incluso cuando no entiendo lo que haces. Has traído algo hermoso para Job. Confío en que hagas lo mismo por mí. En el nombre de Jesús. Amén.